Hola, soy Carlos Millán y este canal se trata de hacer preguntas acerca de la ciencia y hacer preguntas acerca de la espiritualidad y un poco manejar el concepto de que las dos formas de conocimiento humano en realidad pueden aportar mucho más si se entrelazan, ¿no? Y también si salimos de esta política o actitud divisoria, ¿no? De decir todo con la medicina holística está mal o todo con la medicina alopática está mal. Creo que las dos tienen méritos muy importantes. En términos generales, como sociedad, no hablamos tanto de las limitaciones de la medicina alopática o alópata, y por eso yo considero que es bueno tener simplemente un análisis histórico y un análisis de la medicina como fenómeno cultural, porque tenemos esta tendencia a creer que los médicos, los científicos en general, son seres pues que pueden llegar a una objetividad completa y que pueden llegar a certeza de conocimiento, cuando el mismo discurso filosófico, el principio filosófico de la ciencia, es que nos basamos en teorías y que toda teoría es válida solo para una aplicación práctica. Y la aplicación práctica puede ser simplemente un sistema de pensamiento, pero que si hay una nueva interacción, nuevas teorías, nueva evidencia, nuevas aplicaciones prácticas que nos llevan a replantearnos y a sugerirnos un modelo mejor, una teoría más completa, en teoría las teorías son adaptables, ¿no? En teoría podemos tener esta flexibilidad y este crecimiento continuo en el campo de conocimiento. Pero hay un problema cuando no le atribuimos el carácter temporal a las teorías médicas y cuando no le atribuimos el carácter cultural y los puntos ciegos de toda sociedad, de toda cultura, a lo que construimos como el imaginario público de la salud. Así que quisiera compartirles esta presentación donde vamos a intentar crear una perspectiva diferente. Y planteamiento inicial es una pregunta: ¿realmente la ciencia es el mejor modelo para entender el cuerpo? No estoy diciendo que no podamos entender cosas a través de él, más bien cuestiono si es el único modelo o el mejor modelo, ¿no? Y para eso vamos a hablar desde la historia y la biología. Sí, creo que es muy importante aclarar este marco de observación o este marco conceptual. Yo estoy observando primero desde la ciencia, pero también desde la filosofía, de la historia y también desde mi papel como biólogo contemporáneo. Y quiero decir que yo no estoy peleado con la ciencia, si no, no me interesaría la biología. No se trata de descartar la medicina, pero sí manifestar que hay puntos ciegos muy importantes y sobre todo que se dan como por sentado. Hay ciertas afirmaciones implícitas que no observamos y que limitan lo que podemos ofrecer a los pacientes. Ahora, tenemos por supuesto logros innegables en el campo de la medicina. Mi perspectiva es que muchos de estos logros tienen que ver con avances en bioingeniería, y aquí me refiero a prótesis sobre todo, a sistemas mecánicos de asistencia y por supuesto las intervenciones quirúrgicas, que cada vez hay tecnología más avanzada para hacer intervenciones mecánicas muy precisas. Y de hecho tiene mucho sentido porque la medicina contemporánea tuvo su origen en una medicina militar. Entonces, para el tratamiento de crisis agudas, de traumatología, de eventos traumatológicos, es tu especialidad, ¿no? Pero hay una visión reduccionista al mismo tiempo, sobre todo cuando hablamos de procesos biológicos de largo tiempo, ¿no? No observar algo que ocurrió como producto de un accidente o una causa muy puntual, muy identificable, sino observar el comportamiento de un sistema biológico a lo largo del tiempo y la complejidad, todos los niveles, todos los factores que realmente están presentes. La pregunta es: ¿se está negando la ciencia a observar la complejidad? ¿Estamos siendo reduccionistas? ¿Estamos simplificando? Porque hay ciertas presiones culturales y filosóficas, también sociales, porque las personas, como colectivo, tenemos la expectativa de que la medicina nos resuelva los problemas. Y si la medicina sale y dice, ¿saben qué? La verdad es que no entiendo muchas cosas, pues no es tan fácil de procesar, ni del lado de los médicos, ni del lado del público en general. Entonces, hay una serie de presiones culturales, hay una serie de historicidad o factores humanos de un contexto social específico,
que llevan estas limitaciones y yo quisiera repensar esta categoría del expertise médico, la categoría de exactamente qué tan seguros estamos del funcionamiento del cuerpo. Vamos a poner una hipótesis, sí, una situación imaginaria para hacer una comparativa. Vamos a imaginar que somos los dueños de una avioneta, ya sea que la volamos o es parte de un negocio agrícola, no sé. Tenemos una avioneta y la queremos reparar porque identificamos una falla importante, queremos que esté bien para el siguiente vuelo, queremos evitar riesgos. Entonces vamos a imaginar que dos personas que están cerca de nuestra empresa o cerca de donde tenemos guardada la avioneta nos ofrecen ayuda. Una persona es un ingeniero que ha diseñado sistemas aeronáuticos, tiene planos, ¿no? Tiene, o tal, ni siquiera un plano parecido, tal vez tiene el plano exacto del modelo de avioneta que estamos usando. Y además, dice, entiendo cómo funciona todos los componentes del sistema, te puedo dar una solución técnica precisa. Y hay a lo mejor alguien que vuela avionetas y que nos dice, ¿sabes qué? Pues yo ya vi que el problema es que la gasolina de aquí de la región, entonces vamos a aplicarle un líquido para limpiar el motor y luego vamos a usar otro tipo de gasolina que te recomiendo y ya con eso va a correr bien tu avioneta. Quizá el aficionado tiene cierta credibilidad porque dices, pues yo lo veo volar seguido y se ve que le apasiona, ¿no? Y sí tiene experiencia volando. Entonces, eso tiene un peso, pero la verdad, el nivel de certeza que te da el ingeniero, pues es mucho mayor, ¿no? Probablemente nuestra reacción natural sea elegir al ingeniero porque si conoce el diseño original, comprende todos los puntos, pues nos da tranquilidad, ¿no? A ver, tiene el plano completo del sistema, sabe dónde va cada cosa, ¿no? Puede decirme, esta es la pieza exacta que está ocasionando el problema, o si hay varias piezas, ¿no? Este es el conjunto de piezas y vamos a reemplazar tal, vamos a aplicar tales medidas correctivas, preventivas, no vas a tener riesgos. Ahí como que está completamente fundamentada la razón, ¿no? De confiar en el experto, confiar en quien tiene todas las piezas del sistema. Pero vamos a ver si esa lógica se puede trasladar al cuerpo. Mi postura es que no, porque tenemos el enfoque de un especialista médico convencional, ¿no? Tiene más de 10 años de formación técnica, si hizo medicina general más una especialidad, posiblemente más, porque varios médicos hacen varias especialidades. Y a lo mejor vamos a pensar en un nefrólogo, ¿no? Si tenemos un problema en un riñón, vamos a decir, ¿quién puede saberlo mejor que un nefrólogo? Y a lo mejor es alguien que incluso va a congresos internacionales, tiene reconocimientos específicamente en nefrología, y de repente tenemos esta noción de, bueno, es el ingeniero, ¿no? Conoce todo lo que hay que conocer acerca del riñón, vamos a confiar en que nos puede dar la solución. En la práctica, suena muy bien en la teoría, pero en la práctica muchas veces nos dice, bueno, se puede manejar la condición, se pueden aminorar síntomas, pero no se puede resolver. Y además, en los medicamentos o procedimientos que se usen para aminorar síntomas, para alargar la vida del riñón o desacelerar su desgaste, muchas veces se usan fármacos que van a afectar a otros órganos. Entonces, pues ya empezamos a tener problemas, ¿no? El enfoque del médico ayurvédico, por poner una disciplina, ¿no? Alternativa de salud, busca reequilibrar el sistema mediante cambios en el entorno, la alimentación, tu estabilidad emocional, varios factores. Y te dice, tú ocúpate de sentirte bien en general y tu riñón se va a arreglar solito. No necesitas hacer una intervención directa, no necesitas modificar piezas, no necesitas conocer a fondo la ingeniería del riñón. Basta con confiar en la inteligencia natural del cuerpo. ¿Cuál de las dos posturas tiene más posibilidad de éxito? Aquí ya se vuelve más complejo el asunto, porque no se trata de negar toda la preparación del nefrólogo. Se trata de preguntarse si tiene el mismo peso dedicar 10 años a estudiar los planos de una aeronave, a estudiar los modelos médicos acerca de los órganos en general y ya después en la especialidad del riñón. Porque esta analogía de el cuerpo es igual de entendible que una máquina, podemos encontrar soluciones igual de precisas, pues no está tan fundamentada en la realidad.
Para empezar, porque las máquinas son sistemas cerrados. Una vez que están todos los componentes del sistema, no es como que un día vamos a abrir el cofre del motor. No sé si las avionetas tienen cofre, no tengo idea. Bueno, abrimos donde está el motor, nos asomamos y ¿qué encontramos? Pues las mismas piezas que estaban ayer. No va a aparecer una pieza nueva o no se va a mover una espontáneamente, no va a cambiar, ¿no?, la receptividad al anticongelante o la receptividad a un aceite. No va a ser como que de la noche a la mañana una pieza del motor va a decir, ¿sabes qué? Ya no me gusta ese aceite, ya no quiero tomar aceite, ¿no? Ya en general, a partir de hoy, cero aceite. Es un sistema cerrado, pero lo biológico es adaptativo, es dinámico y hay una conciencia local, lo vamos a ver, pero cada órgano toma decisiones, cada tejido, cada célula toma decisiones. Entonces, los niveles de diálogo, los niveles de adaptabilidad meten mucha más complejidad al sistema. Y luego está el tema de la lógica de observación. El cuerpo no sigue parámetros de ingeniería humana. Aplicamos ciertos parámetros de ingeniería humana para intentar mejorar funciones del cuerpo, para tener teorías o hipótesis de cómo funciona este proceso del cuerpo, pero la lógica del sistema vivo, la lógica de un organismo, es un sistema emergente, es un sistema complejo, es un sistema que nadie diseñó, al menos no un humano, ¿no? Y ahí mi perspectiva personal es que si hay una inteligencia natural, ¿no?, una conciencia que permea toda la naturaleza, y a esta sabiduría la podemos llamar solo leyes naturales, la podemos llamar espíritu superior, la podemos denominar Dios, conciencia universal, cualquier tipo o podemos decir que simplemente es emergente, cada quien tiene el derecho a tomar su perspectiva. La mía es que definitivamente hay una red de conciencia, una red inteligente y un principio de conexión, un principio que une toda la conciencia. Pero eso es un poco complejo de integrar al modelo médico. Hay un principio de indeterminación que nos asusta. Si no hay manuales para la vida, no hay manuales de usuario, ¿cómo me aseguro de tomar la decisión correcta? Y ahí la cuestión clave es, porque no hay manual de usuario, reconozco la complejidad y reconozco que trasciende a la lógica humana, o mejor, prefiero reducir y contarme a mí mismo como médico la versión simplificada de que sí entiendo el riñón a complejidad, porque los glomérulos esto, los ductos tal, y las piezas sí las entiendo bien, o reconocemos que no hay manual de usuario y entonces hay que apoyarnos de un enfoque multidisciplinario, hay que enfocarnos de visiones más allá de lo médico, hay que darle un peso grande a la dimensión emocional y espiritual del paciente, y cuando nos abrimos a no tenemos la respuesta, bueno, pues de repente ahí empieza a haber toda una serie de presiones, de cuestionamientos, de dudas que a veces hablamos, reconocemos abiertamente o no reconocemos. ¿Qué estudia la medicina hoy? Órganos, tejidos, todo lo que se puede ver, medir, cuantificar, y podemos incluso modelar procesos bioquímicos. No conocemos a fondo los procesos bioquímicos, podemos usar indicadores para tener cierta trazabilidad de cómo cambia la bioquímica del cuerpo, pero no podemos analizar la infinita complejidad de interacciones bioquímicas del cuerpo, porque de nuevo, adentro de una sola célula hay más combinaciones, ¿no?, de procesos bioquímicos de las que caben en una computadora, ¿no? Ni siquiera ahora con estos centros de como trillones y trillones de dólares para inteligencia artificial, ni siquiera con eso alcanzamos a modelar la complejidad real bioquímica. Hacemos simplificaciones, hacemos extrapolaciones y podemos llegar a ciertos enfoques útiles, a ciertas predicciones, pero la realidad es que lo medible directamente del cuerpo es más bien poco. Y lo que ocupa una gran parte de todos los procesos biológicos son cosas no tangibles, elementos que quedan fuera del marco de observación tradicional, científica. Está la experiencia subjetiva, porque la vivencia interna del paciente es muy importante,
está la dimensión cualitativa, cómo se experimenta la vida. ¿Hay una conciencia? Sí, a nivel filosófico, a nivel de psiconeurología, a nivel de muchas ramas del conocimiento emparentadas con la biomédica, sí incorporan, ¿no?, la conciencia, pero específicamente al hablar de estudios celulares convencionales de la medicina, hacemos a un lado la conciencia porque se vuelve muy difícil, sobre todo si incorporamos todos los niveles de conciencia, no solo el individual, personal, sino de nuevo el de todos los tejidos, todas las células. Y hay una dificultad de integración no hablada en ocasiones. Se ignora la conciencia local, no porque no exista, a veces porque no se tiene noción de ella o porque el método actual no sabe cómo medirla, incorporarla a observaciones útiles. Y además hay una resistencia filosófica, hay una resistencia existencial o ontológica a decir que hay algo metafísico, un elemento, un software, pero que no es software, un principio de organización que no podemos medir. Eso genera una resistencia filosófica y ahorita vamos a ver de dónde viene, probablemente. Hay dos metáforas que podríamos utilizar para platicar un poco o dimensionar. Realmente todas las metáforas son incompletas, pero como que abren el diálogo. Podríamos decir que estudiar la biología sin agua es estudiar a los peces, pero sin considerar el agua, ¿no? O querer estudiar las funciones de un teléfono celular, pero sin estudiar los pulsos electromagnéticos con los que se comunica internamente y externamente, ¿no? Cómo toma decisiones el software interno, cómo se conecta a una red de datos externa, internet, una red local, Bluetooth, cualquier tipo de intercambio de datos, funciona todo mediante diferentes pulsos electromagnéticos. Y eso es un poco, ¿no? Si pensamos en estudiar con la metáfora de los peces, es decir, voy a estudiar la vida, que es un pez, pero me voy a enfocar solo en las escamas, en las aletas, y no voy a nunca prestarle atención a, al agua, si tiene los niveles correctos de salinidad o de mineralidad, si es en un río, o bueno, si está limpia, qué temperatura tiene, si las corrientes afectan el ecosistema, en fin, toda una serie de cuestiones que son claves para pues la retroalimentación, la coordinación, todas las funciones que realizan los peces tienen que ver con qué estímulos les da el agua, ¿no? Qué condiciones de autoobservación, de autoidentidad. O sea, no podemos entender al pez sin entender al agua. Es una metáfora incompleta. A lo mejor la del celular, aunque no me encanta usar una metáfora con una máquina, pero está más como en esta parte de lo inanimado, ¿no? El hardware, sin ninguna... Podemos estudiar, pues, de qué están hechos los microprocesadores, cómo es un puente entre la tarjeta madre y la tarjeta visual. Podemos ver todo tipo de observaciones físicas y no es que no tengan valor, no es que no sean precisas, pero si no incorporamos, ¿no?, el estudio de los impulsos electromagnéticos, no entendemos toda la diversidad de funciones que puede tener el software del celular y cómo se multiplican al infinito si intentamos estudiar las formas en las que el software puede interactuar con señales del exterior, ¿no? Con algo que llega a través de Internet. Y bueno, no podemos predecir qué va a haber en un celular porque no podemos predecir cuál va a ser el intercambio de señales. En el caso de un celular, pues es qué decide buscar el usuario, ¿no? El usuario puede buscar videos pornográficos o puede buscar contenido de educación pedagógica, puede buscar muchas cosas, ¿no? Y podríamos emitir juicios si es bueno o malo el contenido. El celular puede llenarse de diferentes tipos de descargas y es imposible predecir cómo va a operar el celular, qué tan rápido se va a llenar la memoria, qué tanto desgaste va a tener si no incorporamos el factor, pues, conciencia, ¿no? Ahí estoy mezclando tanto las señales de comunicación del celular, pero también el uso que le va a dar, ¿no? Una conciencia que opera al celular. Y ahí, pues sí, no podemos predecir lo que va a hacer el cuerpo sin entender que es mucho más allá de solamente un conjunto de piezas mecánicas. Esto nos lleva a decir que la medicina tiende a ignorar casos que desafían
supuestos ya establecidos. Vamos a partir de un supuesto muy claro, ¿no? Hablando de metáforas con computadoras, pensamos que más o menos podemos entender la conciencia o que todo es posible explicarlo en función de elementos mecánicos del cuerpo y procesos bioquímicos, porque decimos, bueno, todo al final es controlado por el cerebro es como una computadora que se comunica por impulsos eléctricos y por señales bioquímicas. Y bueno, eso ha sido bastante convincente, ¿no? De hecho, ha sido uno de los puntos centrales para decir, no necesitamos meter un argumento de conciencia o qué es lo que representa la identidad, la mente de un ser vivo, porque todo se puede explicar a raíz de procesos físicos, mecánicos y químicos adentro de nuestro cerebro. Y de repente nos encontramos con doctores como John Lorber, que documentó cientos de casos de pacientes que no tenían cerebro, literalmente. Suena raro de pensar, pero bueno, él es John Lorber, era un neurólogo pediatra y atendía a muchos niños. Algunos habían tenido un diagnóstico de hidrocefalia, que había ingresado una cantidad anormal de líquido cerebroespinal a su cráneo. Otros no tenían diagnóstico de hidrocefalia, pero John Lorber empezó a hacer las tomografías de forma rutinaria porque le dio mucha curiosidad darse cuenta de que había primero decenas, luego se fueron acumulando hasta llegar a las centenas de pacientes que tenían en lugar de digamos, un perfil neuronal que se considera que es funcional, ¿no? Sería aquí el de la derecha, esta masa, ¿no? Que aquí parece de un color grisáceo claro, representa todas las conexiones neuronales, ¿no? Los lóbulos que integran en teoría las funciones cerebrales. Pero él estudió el caso de centenas de pacientes que no tenían lóbulos cerebrales, que prácticamente todo su cráneo era solo líquido biológico, ¿no? Líquido cerebroespinal. Y sin embargo eran pacientes, en su mayoría, con un IQ arriba de 100, con una vida social usual, ¿no? Y sí había pacientes que tenían incapacidad motriz o incapacidad cognitiva, pero le llamaba mucho la atención a John Lorber que cómo se explica, ¿no? La ciencia, que haya muchas personas, hoy se estima que probablemente son millones de personas alrededor del mundo, porque no ha sido solo John Lorber, sino muchos neurólogos que han ido identificando que es más común de lo que creemos, que algunas personas nacen sin porciones enteras del cerebro y en lugar de el lóbulo cerebral tienen una porción de líquido simplemente y a veces es completa la ausencia o casi completa la ausencia de masa de neuronas. Y no, ahí está pues como hasta la broma o la, como lo que normalmente decimos, ¿no? Tú no tienes neuronas, no te funcionan las neuronas, asumimos que las neuronas están relacionadas a la conciencia, al pensamiento y a las funciones motrices, cognitivas. Resulta que la evidencia científica nos dice no. ¿Quién sabe qué haga el cerebro? ¿Quién sabe cómo funciona la conciencia? Pero no requiere de neuronas, ¿no? O requiere a lo mejor de un porcentaje mínimo de ellas y es completamente ficticio o subjetivo que podemos caracterizar que hay funciones específicas en diferentes lóbulos del cerebro. Porque si eso existiera, de por sí, aún sin los hallazgos de John Lorber y otros doctores, hay muchos neurólogos que advierten en contra de la simplificación de detectamos cierta actividad bioeléctrica en un lóbulo mientras un paciente mueve o un sujeto de estudio mueve un dedo, por decir algo, y asumimos que hay una conexión directa entre esos dos casos, es más complejo. Y el hecho de que haya personas sin lóbulos en absoluto y que tienen coordinación motriz perfecta y funciones cognitivas y sociales perfectas, pues nos lleva a decir, pues mira, quizá muchas leyes que estamos diseñando porque pensamos, claro, a ver, ¿qué es el sistema nervioso? Una red de comunicación, ¿no? Un cableado, hay una central informática que es el cerebro, fácil, ¿no? Vamos a hacer mediciones para intentar ver qué parte de la central se ocupa de cada función y de repente llegan casos así que nos dicen, híjole, la simplificación, ¿no? El decir que el cuerpo humano funciona con sistemas, pues tal vez no es comparable, tal vez no representa, ¿no? Una realidad directa o no se traduce a la realidad
o al nivel de complejidad que tiene el cuerpo en la operación, en todas sus capas de operación. Vamos a ver, por ejemplo, hablando de escala, hablando de un porcentaje de las funciones del cuerpo que conocemos, hay algo que está claro y es que la mayoría de los mecanismos de acción a nivel celular están mediados por proteínas. Las proteínas se encargan de iniciar procesos, de terminarlos, de comunicar, de incluso empezamos a reconocer el término de que tienen agencia, tienen capacidad de decisión. En fin, vamos a dejar eso para después, pero ahora hablemos de que las proteínas son claves para hablar de cualquier función a nivel celular. Por extrapolación matemática, podemos asumir que hay alrededor de 200.000 proteínas en el cuerpo humano. Sin embargo, solo hemos logrado identificar la estructura de unas 5.000 y esto es aproximado porque parte de la estructura se hace con modelos computarizados, entonces tampoco podemos asumir que las 5.000 tal cual existen tal y como lo indica el modelo computarizado, aunque un porcentaje, probablemente el 1% de estas 5.000, o sea, estamos hablando de 50, ¿no? Más o menos 50, sí las hemos estudiado mucho más a detalle y podemos estar casi seguros de que la estructura que identificamos, ¿no? A través de marcadores bioquímicos y combinando los marcadores bioquímicos con modelos computarizados, al menos de esas 50 sí comprendemos la estructura más a detalle. Pero estamos hablando de 50 contra 200.000, ¿no? Y si son 200.000 proteínas diferentes las que regulan todos los procesos de acción o inacción celular, pues ¿qué estamos haciendo hablando de que somos expertos en el cuerpo humano si solo conocemos 50 de 200.000, ¿no? 50 de 200.000 es como el 0.005%, es un porcentaje ínfimo. Y además hay otros niveles de interacción, de complejidad, porque las proteínas no actúan solas. Las proteínas están hechas de cadenas de péptidos y las cadenas de péptidos interactúan con partículas lípidas, interactúan con minerales. Ya cuando vamos aumentando los niveles de complejidad, vemos que es completamente falso que podemos encontrar relaciones de causa-efecto. Podemos encontrar modelos de teorización de causa-efecto, pero observar directamente causa-efecto es imposible en el cuerpo humano por el fenómeno de explosión combinatoria. Hay tantas maneras en las que se pueden combinar los niveles de interacción solo de proteínas y luego si le sumas minerales y luego si le sumas cuando las proteínas están formándose por cadenas de péptidos o se desintegran en cadenas de péptidos de menor tamaño, estamos hablando de que rebasa cualquier sistema de análisis computarizado, cualquier pensamiento lógico humano. Y aquí tenemos una implicación importante que es no podemos predecir ni reducir. Podemos tomar modelos experimentales, modelos teóricos para probar hipótesis, ¿no? Por ejemplo, yo considero que la insulina, entre sus funciones, tiene el regular el azúcar, ¿no? Entonces, si hay un paciente que está teniendo niveles de glucosa muy altos, que fue como empezó a usarse terapéuticamente la insulina, vamos a introducir insulina en un inicio extraída de animales, ahora ya sintética en su mayoría, pero vamos a introducir la insulina y vamos a ver si eso ayuda al paciente, ¿no? Eso es un modelo de reducción experimental y es completamente válido si mantenemos en mente que es un modelo de reducción, que no podemos decir, bueno, porque ya se controló el nivel de glucosa, podemos asumir que la única función de la insulina es regular la glucosa y que no va a tener efectos secundarios el usar recurrentemente insulina. Y el uso de insulina en alguien que, y sobre todo los primeros pacientes de diabetes que se atendieron con insulina, eran pacientes que tenían desequilibrios muy graves y en particular parece que había factores ambientales, factores toxicológicos de la época que en ese momento hacían de ciertos tipos de diabetes una enfermedad muy grave. También puede ser que haya una especie de romantización alrededor de la historia del descubrimiento de la insulina, porque se maneja o se resalta mucho el hecho de que había pacientes muy graves por esa época que con la insulina recuperaron, ¿no?, la capacidad de regular glucosa
y le salvó la vida. Y es posible que a corto plazo aprovechemos esto, ¿no? Que podemos crear un efecto directo de la intervención con un modelo reduccionista. Pero una vez que se logró el efecto, la conclusión más científica, más crítica, más autohonesta sería, ok, perfecto, ya logramos regular la glucosa, sigamos investigando qué más hace la insulina, qué más causa la desregulación inicial de glucosa. No nos conformemos con que se logró un efecto lineal, porque ese efecto lineal no tenemos idea. Desde nuestra observación, introducimos insulina, se regula la glucosa, es perfectamente válido decir, ya logré un resultado. Pero desde la perspectiva de todos los niveles de interacción del cuerpo, ignorar o no prestar atención a otros a procesos que pueden estar activos en simultáneo es una manera de restarle posibilidades al paciente de lograr una salud más completa, más allá de un solo modelo experimental reduccionista, que de nuevo se puede aplicar y a veces es muy importante aplicarlo para nivelar a pacientes que están en un estado grave, donde requieren una intervención directa, inmediata, o tienen un riesgo cercano de muerte. Pero si estamos hablando de pacientes que no están en un riesgo cercano de muerte, ahí yo incluso diría, bueno, vamos a ver si hay alternativas a la insulina, ¿no? Porque la insulina es un modelo reduccionista. Y vamos a hablar un poquito más de esto, pero es importante resaltar que el conocimiento médico actual, igual que todo otro tipo de conocimiento, si no es un objeto creado por el humano, como la avioneta, es una obra en proceso y va a ser parcial porque no podemos dimensionar ni siquiera todos los niveles de complejidad que implica. Específicamente con la insulina, ¿no? Durante mucho tiempo, durante décadas, porque empezó a usarse en 1900, durante un par de décadas al menos se consideró que era un regulador de la glucosa. Mientras más se ha ido estudiando, se han logrado identificar más de 100 funciones diferentes independientes a la regulación de la glucosa. Entonces estamos hablando de un solo tipo de proteína y estamos hablando de que hay 99 funciones que no son tomadas muy en cuenta en la receta periódica de insulina, ¿no? Entonces, aunque ya existe a nivel de laboratorio, a nivel de investigación académica, esta noción de que la insulina es mucho más compleja que un simple regulador y que incluso hay otros órganos, además del páncreas, que la producen, aunque en menor cantidad, esto no se traduce en un cambio significativo en cómo aplicamos el modelo experimental que en 1921 permitió, ¿no?, regular la glucosa de pacientes que lo requerían urgentemente. Aunque ha habido mejoras en la capacidad técnica para producir insulina, seguramente también mejoras dentro de esa capacidad técnica para garantizar el grado de pureza de la insulina. La lógica primaria sigue siendo la misma. Simplifico el sistema, la uso solo como un regulador de glucosa, no tomo en cuenta las otras 99 funciones que tiene, no tomo en cuenta todos los otros desequilibrios que puede estar causando al introducirla como un modelo experimental lineal y estamos ignorando muchos aspectos que podrían mejorar la salud del paciente. Y cabe preguntarnos, ¿no?, si después de 100 años de estudio de una sola proteína todavía no la entendemos del todo, ¿cómo podemos? Y además, esa es una sola proteína, ¿no? Y tenemos más de 200.000, o al menos posiblemente unas 100.000, se estima que quizá más de 200.000, pues, ¿de dónde viene, no?, el afirmar que podemos tener un conocimiento confiable del cuerpo humano. Y ahora, no significa decir, pues la ciencia no sirve para nada, o no sirve el esfuerzo intelectual, ¿no?, de todos los médicos y científicos que han desarrollado modelos experimentales. Es simplemente perfecto por el modelo experimental, cómo lo mantenemos vigente, cómo lo mantenemos creciendo, cómo lo mantenemos enfocado a aplicarlo no solo desde una perspectiva, ya identifiqué un proceso, vamos a seguirlo mejorando, pero desde la misma lógica, ya identifiqué un proceso, logré una mejora parcial, pero vamos a crear otros procesos, vamos a actuar en simultáneo, lo que yo decía,
con enfoques multidisciplinarios, con terapia emocional, con terapia corporal, con terapia energética, con muchos niveles de ayuda al paciente, porque eso es el problema de decir el modelo experimental reduccionista logró un resultado parcial y ahora es el único resultado que se busca continuar, ¿no? Este modelo que ignora la complejidad biológica e ignora el rol de la conciencia, tiene una base histórica y filosófica bastante clara en realidad. Y ese origen histórico es de una buena intención. Esto es muy importante para mí resaltarlo. Muchas veces cuando el área de la medicina naturista o la medicina alternativa quiere hacer críticas al sistema alópata, resalta mucho intereses económicos, resalta mecanismos de manipulación mediática y pinta, ¿no?, a la medicina alópata como si fuera un simple negocio, ¿no? Y como si fuera diferente a las necesidades del paciente. Yo quiero resaltar que todos los médicos que yo conozco y todos los, pues, empleados, gerentes, científicos, diferentes personas que trabajan en compañías farmacéuticas y que he tenido el gusto de conocer, siempre me he encontrado con personas buenas, con personas que están en esa área, ¿no?, de la farmacéutica o en esa área de la medicina con el deseo de ayudar. Y esto es muy importante resaltarlo porque si seguimos, ¿no?, dando este discurso reduccionista también del lado de medicina multidisciplinaria, del lado de medicina holística. Y ese discurso reduccionista es, los médicos son malvados, los hospitales son malvados, las farmacéuticas son malvadas. Entonces estamos negando ciertos principios humanos de interés por los otros. Y así es como nace la medicina, nace de un interés por los otros. La ciencia, ¿no?, contemporánea, o mejor dicho, la ciencia moderna, empieza con el ideal de mejorar la condición humana. Desde el siglo XVII se da este fenómeno que llamamos la Ilustración o el siglo de las luces, y busca liberarse de dogmas religiosos, sobre todo, ¿no? Busca separar o proponer un modelo político-social que no esté basado en una organización religiosa, porque se consideraba que la monarquía pues estaba legitimada por el modelo religioso, y mientras la monarquía y la nobleza tuviera privilegios especiales incuestionables por un dogma religioso, no podía haber bienestar real, ¿no? No podía haber condiciones de mejora social generalizada. Hay, claro, limitaciones históricas de este ideal del siglo de la Ilustración, porque sí, claro que buscaban la igualdad, pero en esa época pues igualdad era solo para hombres blancos, ¿no? Pero no, de nuevo, no es porque fueran personas malas, es porque en su horizonte de observación era claro, ¿no?, que las personas que podían participar en una democracia pues eran hombres, no mujeres, y que personas de otras etnicidades no calificaban como ciudadanos. Y no era maldad, era costumbre, era inercia social. Y esta inercia social ocurre en todas las épocas. Nosotros no estamos tan conscientes de nuestras propias inercias sociales, ¿no? Y esa es una de las aplicaciones de la historia, crear distancia, observando las limitaciones históricas de otras épocas como referencia o como espejo para intentar imaginar, para intentar identificar nuestros propios puntos ciegos. Pero bueno, hablamos de que en esa época había sociedades teocráticas, el poder estaba legitimado por lo divino y era incuestionable. Entonces la ciencia dice, vamos a operar sin ningún concepto, al menos religioso, ¿no? Porque sí, la mayoría de los científicos, ¿no?, Newton, Pascal, eran profundamente metafísicos. Descartes, tenían un interés muy grande en la dimensión espiritual del universo. Pero con el tiempo, pues la organización del conocimiento, las academias de ciencia, se va haciendo completamente ajena, ¿no?, al lenguaje de lo espiritual, al lenguaje metafísico, por una necesidad política y social. Querían crear un nuevo sistema completamente independiente de la religión, de nuevo, con el ideal positivo, y yo diría incluso un ideal espiritual, ¿no?, de mejorar la condición de vida humana. En esta nueva cosmovisión, pasamos de un inicio que yo considero que esos científicos de 1600 tenían una humildad, un respeto por la naturaleza. Se buscaba salir del dogma religioso, pero no se negaba, ¿no?, el principio de creación divina o el principio de creación de una inteligencia superior. Y eso
independientemente de que no podemos verificar objetivamente la existencia de esa inteligencia superior, simplemente a nivel metodológico y filosófico es un buen principio porque nos recuerda que no entendemos a la naturaleza. Más allá de si la naturaleza es accidental o si la naturaleza tiene un diseño consciente, el reconocer que no podemos dimensionar toda la complejidad de la naturaleza ya nos da una ventaja incalculable versus pasar, ¿no?, a este giro mecanicista, a una etapa en donde decía, no hay nada en este mundo que no pueda ser explicado por la ciencia, ¿no? Podemos explicar el cerebro perfectamente y el fenómeno de la conciencia utilizando bases científicas. Y todavía no llegamos ahí, ¿no? Es de hecho la conclusión a la que se llega a menudo. De hecho, hay un libro fabuloso de un neurocientífico británico que se llama Matthew Koff. Les comparto aquí la portada. Este libro se llama La idea del cerebro. Y en la idea del cerebro, Matthew Koff dice, pues la verdad es que no parece que estemos cerca de usar principios científicos para entender mejor la idea del cerebro, ni siquiera el cerebro, solo la idea del cerebro, la idea de cómo podría estar generando la conciencia. La verdad no estamos cerca. Pero ¿cuál es la conclusión de Matthew Koff? No es, pues vamos a incorporar otras disciplinas, vamos a abrirnos a la posibilidad de que la conciencia es metafísica. Dice más bien, esperemos a que la tecnología avance y en algún momento vamos a llegar ahí, ¿no? Y esto es pues un pensamiento un poco ingenuo, es optimista, de cierta manera es admirable, ¿no? La fe en la ciencia, igual que la fe en cualquier otro sistema de pensamiento y de creencias, pero también es como, bueno, Einstein tiene por ahí una frase de que la fe sin ciencia se vuelve ciega, ¿no? La ciencia sin fe se vuelve inútil. O sea, necesitamos ciencia, necesitamos fe, necesitamos los dos puntos. Y si manejamos la creencia de que el método científico y la observación mecánica nos va a llevar a encontrar respuestas, solamente necesitamos más tecnología, ¿no? Pues es como fe, ¿no? Sin ciencia, fe sin pensamiento crítico. Es una fe en método científico cuando el método científico nos está diciendo, ¿qué crees? Puedes usar todos los electrodos más avanzados para hacer un encefalograma, pero si resulta que no necesitas cerebro para pensar, pues de nada te sirve poner los electrodos para el encefalograma. Entonces, bueno, vamos a avanzar al siguiente punto que es la teoría de los gérmenes. ¿Qué peso tiene a pensar en la enfermedad como una invasión? Bueno, es importante porque hay que pensar que en esa época se consideraba que la mejor manera de cuidar tu salud era mantenerte alineado con la voluntad de Dios. Como todo el mundo se explicaba a través de la relación con lo divino, ¿qué te daba salud? Dios, ¿no? ¿Qué te quitaba salud? Dios. Y había también un pensamiento reduccionista de Dios, obviamente, o no obviamente, pero desde mi perspectiva, donde pues se podía dogmatizar, ¿no? Si no vas a tal iglesia, si no pagas tal diezmo, pues te va a llegar la enfermedad, ¿no? Si tienes tal tipo de pensamiento fuera de la doctrina primaria, te va a llegar la enfermedad. Entonces, obviamente, todo sistema tiene sus limitaciones. El desafío al migrar de ese sistema fue que la gente, ¿no?, ya tuviera sus injusticias, tuviera sus puntos buenos, el sistema religioso, el sistema teocéntrico. Había una parte de tranquilidad emocional, ¿no? De yo estoy en manos de algo superior y me siento cuidado, ¿no? Si yo tengo fe, me siento cuidado por un modelo que desafía la explicación, ¿no? O sea, no requiero explicarme qué es lo que me cuida, solo sé que me siento cuidado y eso es suficiente. Y también era muy útil para este modelo, me siento cuidado porque rechazo al enemigo, ¿no? Y de hecho, en el lenguaje cristiano, probablemente también en otras religiones, el enemigo es el diablo, ¿no? El enemigo es el mal. Y si tú rechazas los pensamientos pecaminosos, si tú rechazas los pensamientos no cristianos, entonces te mantienes alejado del mal religioso y por lo tanto tu cuerpo va a estar bien porque te mantienes alejado del principio del mal en términos generales. Esta clase de tranquilidad, esta clase de pensamiento de seguridad más allá de la lógica,
si el nuevo modelo, ¿no?, político, científico, quería que la sociedad en general confiara en ellos, confiara en una democracia atea, ¿no?, como es el modelo, o al menos una democracia secular, sí, una democracia sin mención alguna de la metafísica o de lo divino, había que dar tranquilidad, ¿no? ¿Y cuál es la manera de dar tranquilidad? Desarrollar una mitología propia y desarrollar un enemigo propio, ¿no? Si el enemigo ya no es el diablo, ¿cuál es el enemigo, no? Y los microorganismos se convierten en los villanos de esta nueva narrativa clínica. ¿Cuál es la nueva promesa, no? Sigue ciertas normas de higiene, que ojo, las normas de higiene fueron muy buenas para, pues, mejorar principalmente la pureza de los alimentos y la pureza del agua, porque si no se cuida la pureza de los alimentos y del agua, tienen una carga tóxica importante que va causando el estrés fisiológico al organismo y crea toda serie de complicaciones. Entonces, a ver, la higiene como principio fantástico, la higiene como modelo moral es más cuestionable, porque entonces la higiene y dentro de la higiene, las recomendaciones de procedimientos médicos, de vacunas, de una sola normativa médica, empiezan a verse como una forma de cumplir con una moralidad. Y ya cuando entramos al eje de lo moral, qué es lo bueno, qué es lo responsable, entonces ya nos estamos incursionando, ¿no?, en lo bueno, lo responsable es cumplir con el pensamiento científico, lo malo, ¿no?, lo inmoral es cuestionar el pensamiento científico. Y ahí entramos en una nueva promesa, ¿no?, de cuidado, donde el cuidado viene de una verdad incuestionable, ¿no? Antes de la verdad incuestionable de que Dios rige todo en la vida, ahora de la verdad incuestionable de que la ciencia médica te ofrece las respuestas definitivas a tu salud, te da ciertas protecciones perfectas, ¿no? O ciertas protecciones para tu salud, y si cuestionas eso o te alejas, ¿no?, de la oferta, pues entonces pierdes la promesa, ¿no? Pierdes el derecho a esa salud. Ahí ese sentido, sobre todo el sentido de tranquilidad interna, ¿no?, el sentido de seguridad. Hay que resaltar, ¿no?, que entre 1800 y 1990, que fue más o menos un periodo de 3 generaciones de doctores que debatieron, ¿no?, que vieron el surgimiento primero de la teoría de los gérmenes y luego debatieron si era correcta, ¿no?, si tenía un peso importante evidencial para poder argumentar que efectivamente el origen de las enfermedades o de la mayoría de las enfermedades estaba relacionada a microorganismos. Había muchas personas que eran disidentes, ¿no? De hecho, a inicios de 1900 y hasta 1900, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no?, al menos hasta 1914, la mayoría de las universidades alemanas no estaba de acuerdo con el modelo de la teoría de los gérmenes, postulaban la teoría del terreno y del pleomorfismo bacteriano, ¿no? Y había libros de texto enormes documentando cómo las bacterias cambiaban de forma adentro del cuerpo humano y posiblemente se originaban adentro del cuerpo humano como parte de un proceso, ¿no?, como parte de un diálogo de adaptación constante del cuerpo. Y hoy, ¿no?, pues la ciencia ha vuelto a reconocer que las bacterias efectivamente cambian de forma, es decir, no es que tú tengas una cepa buena o una cepa mala, el comportamiento de la bacteria, si va a estar desintegrando tejido o va a estar asistiendo a la nutrición del tejido, no depende de la cepa de la bacteria, depende del entorno y depende de lo que tu cuerpo necesita en este momento. Así que nunca hubo un triunfo científico de la teoría de los gérmenes, hubo más bien un triunfo social, hubo un triunfo de popularidad y hasta hoy damos por hecho muchos aspectos de la teoría de los gérmenes que no son tan lineales como parecían. El otro gran punto, ¿no? El otro gran momento de triunfo de la visión mecanicista de la ciencia fue el surgimiento de la teoría genética, cuando se identifica que es posible aislar el ADN e identificar secuencias. De nuevo, no es como que puedes abrir el ADN y directamente ver como, esto es adenina, esto es tiamina, esto es citosina. Se usan biomarcadores químicos, y eso es importante, muchas mediciones que hacemos del cuerpo, desde la visión médica mecánica,
requieren de un intermediario. No podemos acceder al cuerpo directamente, requerimos de un medidor químico, como un biomarcador, requerimos de una interpretación de un software como, no sé, por ejemplo, el ultrasonido. No es que estamos viendo directo el interior del órgano o el interior del útero, estamos viendo una reconstrucción computarizada de señales electromagnéticas interactuando con el cuerpo. Y no quiere decir que no haya un grado de precisión, si hay un buen grado de precisión, si hay escenarios de utilidad, muy importante el ultrasonido, pero de nuevo recordar que no estamos viendo la realidad directa, estamos construyendo modelos experimentales a través de mediciones indirectas del cuerpo. Y bueno, el ADN es muy significativo porque se hablaba en esa época de se resolvió el misterio de la vida, ¿no? Si no es un principio metafísico, si no es una conciencia celular la que dicta el comportamiento de las células, ¿qué es? ¿No? Bueno, respuesta mágica, aunque inicia la investigación del ADN pues desde los 40, en el 58 se consolida el trabajo experimental de Watson, Crick y otros para postular tal cual el modelo de las secuencias de ácidos nucleicos son lo que marca un código para regular o dar instrucciones a la célula de cómo debe comportarse. En 1960 hay un triunfo, un entusiasmo, un fervor, entrevistan en todos lados a Watson y Crick, se vuelven celebridades. La ciencia resolvió la vida, ¿no? La ciencia va a poder curar todas las enfermedades, porque ya de por sí en esta época hay discursos de doctores que hablaban ante la Comisión de Salud de diferentes países, ¿no? El Departamento o Secretaría de Salud, diciendo el argumento, ya no hay que enfocarnos tanto en medicina bacteriológica, porque ya con los antibióticos, que también se empezaron a usar de manera generalizada en los 60, ya con los antibióticos ya no es una amenaza, nunca las bacterias van a ser amenaza, y ya con las vacunas los virus nunca van a ser amenaza, ya, olvidémonos de eso, vamos a enfocarnos en investigación genética y ya, ¿no? En 20 años posiblemente todas las enfermedades estén curadas por completo porque ya descubrimos la causa. Por cierto, Pasteur en su momento creía que todas las enfermedades eran causadas por bacteria y decía posiblemente en 30 años vamos a tener en las ciudades más avanzadas del mundo higiene perfecta para que no haya ni una sola bacteria y van a desaparecer las enfermedades. Y no solo no desaparecieron las enfermedades en la época de los 30 años posteriores a Pasteur, tampoco en la época de investigación genética, ¿no? Ya llevamos 60 años desde eso, o un poco más, y no han desaparecido las enfermedades. Al contrario, se han ido esparciendo varias, ahora tienen un carácter epidémico, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, artritis. Cada vez más hay expansión de ciertos tipos de enfermedades que se consideraba que iban a poder tener un tratamiento genético o un tratamiento farmacológico, inmunológico, y pues la respuesta no llega. Y la respuesta no llega no porque los científicos no sean brillantes, no porque la tecnología no mejore, sino porque el método de observación y los métodos de tratamiento parten de esta lógica de negar el 90% o más de la biología, que es conciencia. ¿Qué hay hoy, no? En la frontera de la ciencia, en la investigación más reciente? El reconocimiento de que ningún sistema del cuerpo está aislado, de que cada biomolécula está interrelacionada al resto de las moléculas del cuerpo, que la teoría genética lineal, ¿no? Bueno, se ha ido transformando. Primero, Barbara McClintock dijo que había algo llamado transposones, que eran, pues, fragmentos, ¿no? De secuencias de ácidos nucleicos que parecían moverse, ¿no? En la misma planta, ¿no? De un momento a otro, su secuencia podía cambiar. Y dijeron, bueno, no es que realmente cambie su ADN, es que hay pedacitos de ADN, ¿no? Que se llaman transposones, que se transportan, ¿no? De una parte a otra, eh, de, pues del núcleo y de los patrones, y crean nuevos patrones, pero en realidad no son nuevos patrones, es el mismo ADN, pero hay pedacitos que cambian de lugar. Luego se empezó a hablar de la epigenética, ¿no? De decir, bueno, sí puede cambiar un poquito los genes o puede cambiar un poquito cómo los genes dan instrucciones, pero en general sigue existiendo el ADN, ¿no? Y gradualmente, ¿no?
se ha ido diciendo como, bueno, sí es cierto el ADN, pero aquí no, pero aquí tampoco, pero hasta el punto, ¿no? En el que hoy ya un científico como Philip Ball dice, hay que hablar, hay que dejar de hablar, ¿no? Directamente de que los genes son arquitectos de la vida. Y se publica en la portada de Nature, en la portada en línea en febrero de 2024, este resumen, ¿no? Esta reseña de su libro, que se llama Cómo funciona la vida, y quien está reseñando es otro científico muy destacado, Denis Noble, y el título no es muy contundente, ya es tiempo de admitir que los genes no son el mapa de la vida. Estamos mostrándole al público, ¿no? Una visión simplificada, reduccionista y además ya obsoleta, ¿no? Ya no podemos seguir diciendo que la genética es la base de la vida porque cada vez más vemos que las proteínas y en concreto lo que Philip Ball está llamando agencia biológica, para no decir conciencia celular, o incluso conciencia de biomoléculas como las proteínas, es lo que realmente orquesta, ¿no? Toda esta inteligencia del cuerpo, todo este diálogo constante y adaptativo. Entonces, bueno, van abriéndose, sí, en la investigación los paradigmas, pero en la práctica cotidiana no cambian, ¿no? Los antibióticos tienen su lugar de uso, ¿no? Particularmente, de nuevo, en accidentes, en eventos traumáticos, en casos agudos de un crecimiento bacteriano, una reacción masiva de proteínas inflamatorias, de proteínas degradadoras de tejido, obviamente también glóbulos blancos, todo un sistema, ¿no? Que intenta reparar el daño, ¿no? Y a veces el daño es tan grande que el cuerpo entra en crisis, ¿no? Se apanican, por así decirlo, en los diferentes niveles de conciencia y empieza a haber un crecimiento descontrolado de bacterias, empieza a haber un crecimiento o una, pues sí, para mí es crecimiento, no es producción, sino un crecimiento consciente, deliberado de proteínas inflamatorias, de toda una serie de compuestos que ponen en riesgo la vida del paciente y los antibióticos, desde mi perspectiva, funcionan como un desacelerador, ¿no? Ante la respuesta del cuerpo, sobre todo si era un cuerpo que había estado, pues, en estrés fisiológico por estilo de vida, ¿no? No era muy saludable la persona. Y también otro factor muy importante, si está muy asustado por el accidente en sí o por el evento que está ocasionando este crecimiento bacteriano, hay una tendencia, ¿no? A no frenar el mecanismo de reacción, de reparación, de inflamación. Y ahí el antibiótico frena el crecimiento bacteriano, no mata las bacterias. Los antibióticos en realidad son un regulador del sistema regenerativo innato del cuerpo. Y a veces, ¿no? Meter esta artificialidad de desacelerar el sistema puede funcionar. Otro método es métodos como las dosis masivas de vitamina C o el protocolo de Andreas Kalker, que lo que introduce es más energía al sistema y el exceso de energía, ¿no? El exceso tanto de agentes oxidantes como iones negativos que van un poco de la mano en cómo van desatando cadenas de interacción a nivel de biomoléculas, también cambiar, ¿no? El panorama energético pero a nivel de sustancias, no hablo de Reiki, aunque también el Reiki y este tipo de terapias energéticas no físicas tienen su lugar, pero también hay terapias energéticas basadas, ¿no? En sustancias físicas, como el CDS o como la vitamina C, que pueden ayudar también a regular la respuesta inflamatoria, la respuesta regenerativa del cuerpo y sacar al paciente de este estado de shock, donde muy probablemente la inflamación y el crecimiento bacteriano llevarán, ¿no? a la muerte. Entonces tiene su lugar, ¿no? No solo los antibióticos, otras modificaciones artificiales del cuerpo tienen su lugar y son muy útiles, ¿no? Es como decir, pues yo no creo, ¿no? Yo creo en la naturaleza, entonces no quiero usar nunca aire acondicionado o un ventilador al menos. Bueno, pues cada quien tiene el derecho, ¿no? De tomar sus propias decisiones, pero me parece que si existe la tecnología, si existen métodos para
modular, ¿no? Introducir modificaciones artificiales al cuerpo y mejorar el resultado de los pacientes son completamente válidas cuando se hacen desde la conciencia de esto es algo provisional y esto es una herramienta y vamos a complementarlo con otras, ¿no? Porque si solo son los antibióticos, pero no ayudamos al paciente a regenerar su flora digestiva, si no lo apoyamos emocionalmente para superar el trauma del accidente, psicológicamente y espiritualmente, ¿no? Hay un rechazo en nuestra sociedad a hablar de lo espiritual. Podemos llamarlo espiritual, podemos llamarlo ontológico, podemos llamarle propósito de vida, pero es algo fundamental de lo humano, ¿no? Y si no se incorporan todas estas capas de ayuda al paciente, estamos reduciendo la mejora real que va a tener. Hay un tema clave al hablar de antibióticos, al hablar de vacunas, aunque sea muy controversial, de nuevo, las compañías que fabrican antibióticos no son malvadas, las compañías que fabrican vacunas no son malvadas, están convencidas de que mejoran la vida de los pacientes. Y en ocasiones, particularmente en los antibióticos, en mi perspectiva, es bueno que los hospitales tengan antibióticos disponibles. Sería mejor si tuvieran, desde mi perspectiva, modelos regulatorios de la reacción regenerativa del cuerpo, como les mencionaba. El CDS tal vez es el más directo o el más rápido de acción, pero hay otros mecanismos que se pueden usar que a lo mejor son menos, sí son menos, tienen menos efectos secundarios que los antibióticos, ¿no? Al final estamos igual introduciendo artificialidad, pero de nuevo no solo es qué método puede ser antibiótico, pero también qué otros tratamientos para mejorar, ¿no?, integralmente al paciente. Y bueno, en cuanto a esperanza de vida, saco este tema porque cuando uno ve los libros de texto que nos dan en las escuelas, el discurso es algo así como, antes de que se inventaran los antibióticos, un simple roce con una espina, ¿no?, una cortada con un cuchillo se te podía infectar y te ibas a morir, ¿no? Entonces los antibióticos cambiaron la historia de la humanidad y gracias a eso vivimos mucho más, ¿no? Y la pregunta clave es hoy, ¿no? Si tú te entierras una espina de una rosa o te cortas con un cuchillo, ¿necesitas un antibiótico para estar bien? Por supuesto que no. Entonces, ¿de dónde viene esta lógica, ¿no? De antes, con que una simple cosita te podía matar, qué bueno que ahora ya hay antibióticos. O un simple resfriado, ¿no? Por supuesto que sí había una tasa de mortalidad mucho más elevada en 1800 comparada con hoy, pero eso tenía que ver con falta de acceso a alimento, falta de acceso a agua limpia, falta de acceso a una vivienda digna, calefacción en invierno, ¿no?, que eso en países que tienen temperaturas muy bajas es clave. Entonces, todos estos cambios fueron los que permitieron que para mí la esperanza de vida ya había aumentado radicalmente, ¿no? En esos 150 años aumentó de 30, ¿no? 33, dependiendo del país de Europa de donde se tome la estadística, a 65, ¿no? Estamos hablando de que fue una duplicación o un poco más de una duplicación. Y después de eso, ¿no?, de 1900, el aumento fue solo de 3 a 4 años, ¿no? Entonces, y de 1900 a 1980 es cuando los antibióticos se vuelven universales en todos los hospitales, cuando los programas de vacunación se vuelven universales, y no estoy diciendo que sean malos, inherentemente habría que cuestionar, ¿no?, en cada uso cuáles son sus aplicaciones reales, pero lo que sí estoy diciendo es esta, pues, mitología, ¿no?, esta cosmogonía de los antibióticos y las vacunas como lo que cambió la historia de la humanidad, los datos que están allá afuera, ¿no? Y cualquiera puede buscar, ¿no?, en Google, ahora que ya hay Gemini y todas esas cosas, cuánto aumentó la esperanza de vida en Europa de 1800 a 1900, verán que los datos clave, ¿no? Y luego cuando empezaron a usarse antibióticos de manera generalizada, y van a ver que es a partir del 55 y más todavía en la década de los 60. Entonces, digo, los datos están ahí, ¿no? El sesgo cultural, la presión cultural por decir, son súper importantes los antibióticos, son súper importantes las vacunas, es otro factor, ¿no? Entonces, creo que no significa esto ser anticientífico, no significa decir, nos están engañando, ¿no? Los médicos simplemente son producto del pensamiento sociohistórico en el que nacieron, ¿no? Y si les interesó la medicina porque escucharon este discurso de que la medicina ha salvado a la humanidad
gracias, entre otras cosas, a los antibióticos y a las vacunas, pues cuesta mucho. Y si yo digo, yo estudié medicina, ¿no? Porque admiro a estos grandes científicos del pasado que aumentaron la supervivencia humana gracias a estos dos factores que se consideran clave. Y luego digo, híjole, pues las estadísticas dicen que no hicieron mucha diferencia antibióticos y vacunas. Cuesta mucho trabajo, es algo fuerte a nivel de identidad médica, es algo fuerte a nivel de identidad social, pero solo porque sea fuerte, solo porque sea problemático, controversial, desafiante, no significa que nos lo podemos simplemente saltar. ¿Por qué persiste el modelo? ¿Por qué persisten los puntos ciegos? Porque una parte de la ciencia definitivamente funciona, ¿no? Y hay que celebrar esta parte que funciona. Pero donde la evidencia nos dice no está funcionando, ¿no? Hay muchísimos tipos de enfermedades bacterianas que no se pueden tratar con antibióticos, o bueno, enfermedades que implican la presencia bacteriana, que no hay ningún cambio al aplicar el antibiótico. Y en lugar de decir, bueno, vamos a buscar otras alternativas, vamos a formular nuevos antibióticos, ¿no? Más potentes, de mayor espectro, y es como una carrera de nunca acabar si seguimos en el mismo modelo y no nos complementamos con otras disciplinas. Y algo muy importante de resaltar es que la ciencia no está flotando como en un campo mágico de conocimiento ilimitado. La ciencia está dentro de la cultura, avanza solo dentro de los ritmos que permiten la cultura y refleja los pensamientos limitantes, las decisiones filosóficas, los valores de esta cultura, ¿no? De un tiempo histórico específico. Y si creemos que la ciencia tiene una impermeabilidad, ¿no? O que es inmune a los sesgos culturales, estamos de nuevo teniendo un pensamiento reduccionista. ¿Cuál sería el pensamiento final que yo quisiera dejar para terminar el video? Que definitivamente la ciencia es fantástica. La ciencia sí mejoró la esperanza de vida, porque la ciencia permitió la producción de herramientas agrícolas que hicieron posible alimentar a la población tan amplia que tenemos en el planeta. La ciencia permitió generar vivienda más accesible, permitió generar sistemas de purificación de agua, permitió generar sistemas de calefacción. Sin la ciencia no habría habido nunca ese salto de esperanza de vida de 30 años a 65 y más, ¿no? Que ahorita en México creo que estamos en 67 o bajamos a 65. En México no nos hemos movido tanto de 65 en hombres, mujeres están un poco arriba. Va en retroceso, curiosamente, porque ahora hay más problemas, ¿no? Derivados de dieta, de falta de ejercicio, y el que tengamos mejores antibióticos o el que tengamos mejores vacunas no está haciendo diferencia, ¿no? En México en particular llegó a estar la esperanza de vida en hombres en 69 y ahorita está bajando. Y baja no porque la tecnología no avance, baja porque no modificamos la observación, ¿no? Y no nos damos cuenta de que los principales problemas de salud hoy en día ya no tienen que ver ni con vivienda, ni con alimentos, ni con agua limpia, tampoco tienen que ver con bacterias, tienen que ver con factores de hábitos, factores de estilo de vida, factores emocionales y espirituales, porque vivimos en una crisis de sentido, en una falta general de conexión a la naturaleza, de conexión a un propósito de vida. Y no significa que estemos tan mal tampoco. Tenemos una era dorada de la tecnología, tenemos Netflix, tenemos Uber, tenemos muchas comodidades y por supuesto hay debate de si los intereses económicos y los billonarios y todo esto, pero a nivel realmente de comodidad, de calidad de vida, tenemos mejor calidad de vida que en cualquier otro punto de la historia. No tenemos tan buena salud y claro, parte de los desafíos de salud es que estamos viviendo más, ¿no? que en otras épocas. Pero, pero estamos viviendo más o menos lo mismo que se vivía hace 40 años y lo que sí tenemos es más enfermedades crónicas, más síntomas, más dolor, más inflamación, temas que nos restan disfrute, ¿no? Temas que nos gustan presencia. Entonces la pregunta es, ¿podemos ampliar el modelo, ¿no? de la medicina científica para integrar la verdadera complejidad de lo vivo y utilizar lo mejor de la ciencia, pero dejando de marginar a la conciencia, dejando de marginar
a la espiritualidad y también desde una perspectiva más humilde, es decir, vamos a utilizar un modelo experimental mecánico porque nos da un resultado específico, pero hay que acompañarlo de muchas otras cosas porque la diversidad de acciones biológicas, los niveles de complejidad, los niveles de interacción que tienen todos los componentes biológicos son inmensos. Entonces, vamos a dejar de reducir, vamos a empezar a integrar, vamos a empezar a agradecer, vamos a empezar a confiar que si bien no entendemos cómo funciona la naturaleza, hay una tendencia clara de la naturaleza a equilibrarse, a producir vida, a producir armonía. Y es tan claro, ¿no?, que todos nosotros en nuestra vida vamos a tener 20 gripes distintas, ¿no? Por decir un número, probablemente muchos más. Vamos a tener 20 intoxicaciones alimentarias distintas, o 100 o 200, y nos vamos a recuperar de la gran mayoría, ¿no? Y al final va a llegar un punto en el que nuestro sistema bioenergético ya no va a poder adaptarse, la conciencia general del cuerpo va a decidir que es momento de abandonar este vector biológico, abandonar este cuerpo, reintegrarse a la naturaleza, que sería el proceso si muriéramos en la naturaleza, pero en realidad no estamos preparados, ¿no?, para hablar libremente de los ciclos naturales de vida y muerte, porque antes, ¿no?, en el modelo religioso, con todas las limitaciones y con todos los problemas que eso tenía, es importante, no quiero regresar a un modelo dogmático, no quiero decir, todos tenemos que creer en el mismo Dios, todos tenemos que creer en dogmas religiosos, no, pero tampoco en dogmas científicos. Y lo que sí había en la visión de que la salud te estaba dada por Dios, era esta confianza de que si ya no era tu momento de estar en este planeta, si la principal fuente de salud era Dios, también la principal fuente de tranquilidad, la fuente de identidad, la fuente de todo, era Dios. Entonces la muerte no se veía como algo tan terrible. Y en realidad muchas culturas alrededor del mundo no modernas, occidentales, lo siguen sin ver como algo tan terrible. Entonces, de nuevo, apoyarnos en diferentes disciplinas, tener una mente abierta y recordar que al final lo que importa es lo que cada paciente tiene la libertad de elegir, construir su propio modelo de salud, apoyarse en diferentes especialistas y no solo en lo correcto o responsable desde un dogma, desde una sola autoridad de salud. Y vamos a tener un modelo más rico, más en diálogo y que va a ofrecer mejores resultados a los pacientes.